Dios les siga bendiciendo, hermanos. Hace que 3 semanas serán, hermanos, que ansiábamos el sol. Ahorita queremos un refresco, ¿verdad? Pero un refresco de lluvia. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro mensaje, nuestro tema general que estamos llevando ya unas semanas a la fecha, titulado El cristiano y los problemas. Hemos estado viendo cosas interesantes, hermanos, e importantes que cuando las llevamos a la práctica, o si es que la hemos puesto en práctica, hemos aprendido entonces cómo caminar, cómo salir avante en los problemas, y también tener presente, ¿por qué no?, que muchas veces a lo mejor el problema no se va a resolver, pero Dios nos va a ayudar a saber cómo sobrellevar esa situación que se presenta en nuestras vidas, siempre entendiendo que en todos los aspectos y desde el lado que lo veamos, cuando entendemos lo que Dios nos dice en su palabra en cuanto a los problemas, hermanos, entenderemos realmente que en verdad cuando hacemos la voluntad de Dios, nos sujetamos a Él, le obedecemos, es entonces cuando podemos comprender que en Él somos más que vencedores. Porque en realidad, hermanos, el cristiano nunca va a ser derrotado cuando sabe cómo enfrentar los problemas bajo la voluntad de Dios, o cuando sabe o aprende a sobrellevar aquellos de los cuales no hay la respuesta que nosotros a veces esperamos o anhelamos. Dios siempre tiene propósitos en nuestra vida, y muchas de las veces las situaciones por las que pasamos generalmente nos van a ayudar a que nuestra fe se fortalezca y crezca más cada día en el Señor. Esta tarde, hermanos, quiero hablarte, recordarte de algunos pasajes. Quiero recordar 2 cosas principales, 2 cosas importantes en nuestro estudio. He dejado de lado y realmente se me estaba pasando este punto. Lo voy a tocar brevemente porque haremos más énfasis en el segundo. Pero hemos visto a través de nuestro estudio, de nuestro tema que hemos estado llevando, que una de las cosas que debemos recordar nosotros es que no estamos solos en el problema. Tenemos a Dios de nuestro lado. Él está ahí en todo el problema que se desenvuelve, que se lleva a cabo en nuestra vida. En medio de esa situación difícil, Dios está ahí, está presente. No solamente está presente, tenemos el conocimiento de que Él nos promete que nos va a ayudar a salir avantes en esa situación, nos va a mostrar la salida. Pero no solamente tenemos al Padre, hermanos, tenemos, de acuerdo a Romanos capítulo 8, tenemos al Espíritu Santo, que nos dice que a veces no sabemos qué decir en la desesperación, que oramos al Padre y no sabemos qué decir, y es ahí donde el Espíritu Santo nos ayuda intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Él también está clamando, es decir, por nosotros, está intercediendo a favor nuestro. Pero no solamente tenemos al Espíritu Santo, hermanos. El mismo capítulo 8 nos dice que el Señor Jesucristo intercede también por nosotros. Está sentado a la diestra del Padre intercediendo también por nosotros, es decir, está de nuestro lado, está a favor nuestro, está al cuidado de nosotros. Pero también, hermanos, necesitamos recordar y entender que aquí es a lo mejor el punto en que algunos de nosotros a veces fallamos. Una, por las constantes situaciones que enfrentamos como hermanos,
y que a veces resulta totalmente todo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Pero aún así necesitamos recordar y creer que también en las situaciones difíciles están nuestros hermanos para ayudarnos. Y resulta difícil, hermanos, porque a veces nos topamos con todo lo contrario. Vaya por favor a Hebreos capítulo 10. El escritor a los Hebreos escribe una carta de exhortación a los hermanos que estaban queriendo abandonar, hermanos, la reunión. Se estaban desanimando por los continuos ataques que recibían de los mismos judíos. Y ellos, hermanos, estaban abandonando. Algunos ya habían abandonado la reunión. Otros estaban a punto de desertar, de alejarse, hermanos, del Señor. Y es por ello motivado el escritor a los Hebreos para decirles que en el Señor Jesucristo están más que completos. No necesitan de otra cosa más, sino de algunas de las cosas que Él les recuerda. Entre ellos, en el capítulo 10, versículo 24 y 25, les recuerda que necesitan estimularse unos a otros al amor y a las buenas obras. Versículos anteriores, más arriba, les dice que deben vigilar porque ellos no desmayen, que deben considerar que tienen amplia entrada hacia el trono de la gracia, que deben cuidar su vida en santidad, que deben esforzarse y permanecer. Y una de las cosas que hacen entre ellos mismos es estimularse al amor y a las buenas obras. Más adelante, en el capítulo 10, en el versículo 32 en adelante, en los versículos 29 y siguientes, les recordó que no tengan temor de nada, que esperen y confíen en el que tiene la venganza, que es Dios el que va a juzgar. Y es por eso que exclama en versículo 31: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y luego viene una exhortación, hermanos, una exhortación donde les trae a cuentas el pasado, les recuerda momentos que vivieron juntos en el pasado los hermanos, que en esos momentos de desánimo, de desesperación por la cual están pasando, pues se les ha olvidado esta comunión que ellos antes tuvieron. Dice el versículo 32 y siguientes: pero traer a la memoria, es decir, acuérdense, les dice, acuérdense de lo siguiente, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate. ¿De qué, hermanos? Ellos ya habían pasado por circunstancias difíciles, hermanos. Ya habían sido atacados a lo mejor al inicio, cuando comenzaban los hermanos en el camino del Señor. Los hebreos ya habían sido atacados, hermanos. Otra vez están padeciendo por lo mismo, por ser cristianos. Y les recuerda el escritor a los hebreos, ve necesario, hermanos, recordarles aquellos tiempos en los cuales ellos sufrieron, pero también les va a recordar la manera en que ellos reaccionaron aquella vez. Fíjense bien lo que dice: pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Y aquí nos va a explicar algunos de ellos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos, ¿qué? Espectáculo a otros. Fíjense, hermanos, cómo ellos sufrieron. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Es decir, de dos vistas, de dos formas padecieron. Una, padecimientos para con ellos mismos, que padecieron entre ellos mismos. Y otra, que llegaron a recibir noticias de hermanos que padecieron, y por saber de que ellos estaban padeciendo, ellos también se asociaron con ellos y sufrían a la par por el sufrimiento que ellos estaban padeciendo. Fíjense bien. Y luego continúa diciendo: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo.
sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Por un lado sufrieron. Acuérdense que en el tiempo pasado, ustedes, cuando empezamos, ustedes padecieron, fueron atacados, ultrajados, sus bienes se despojaron de sus bienes, les atacaron de una u otra forma, y cuando se enteraron que otros hermanos también padecían, ustedes también tuvieron misericordia de ellos, se compadecieron de ellos y sufrieron también con ellos. Se acordaron de los presos, vieron que estaban en necesidad y de sus bienes ustedes decían, pues yo voy a ayudarlo a mi hermano que está necesitado. Se despojaron con gozo de sus bienes. Esto es lo que ustedes hicieron. Y el escritor a los Hebreos trae todo esto con un propósito: alentarlos a seguir adelante. Que recuerden que si en el tiempo pasado padecieron estas cosas y vencieron, ahora en el presente también, cuando están padeciendo, pueden ellos salir victoriosos si no desmayan. Por eso termina la exhortación de esta manera: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Pero hermanos, el escritor de los Hebreos buscaba este fin: alentarlos a seguir adelante. Pero en ello les recuerda que no estuvieron solos en las batallas. Quizá al tiempo presente, cuando les escribe, ya se les olvidó, hermanos, y cada quien está viendo por lo suyo. Ya entraron en esa etapa de, pues yo me preocupo por lo mío, allá que se preocupen ellos por lo suyo. Y el escritor a los Hebreos ve la necesidad y dice: recuerden que en el tiempo pasado vencieron porque estaban juntos, porque estaban unidos, batallando unidos, luchando palmo a palmo, brazo a brazo, compadeciéndose de aquellos que tenían necesidades y buscando cómo sufragar sus necesidades, compadeciéndose de aquellos que estaban presos y iban ustedes y estaban al pendiente de ellos. Cuando llegaban con ustedes y les despojaban a ustedes, les ultrajaban a ustedes, ustedes seguían adelante porque sabían que estaban sus hermanos. Necesitamos entender entonces nosotros, hermanos, que cuando padecemos no estamos solos. Necesitamos traer a la memoria que también nuestros hermanos están preocupándose por nosotros. El apóstol Pablo expresó en Romanos: llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan. Pero hermanos, es algo que necesitamos recordar. En las circunstancias difíciles de nuestra vida necesitamos entender que no estamos solos. Y a veces resulta difícil porque a veces obtenemos o vemos todo lo contrario, ¿verdad? Pensamos que nuestros hermanos nos van a ayudar, nos van a apoyar, y ni sus luces. Pero si bien es cierto que hay hermanos que son así, que no se preocupan, el mandamiento o la enseñanza es clara: yo debo preocuparme por mis hermanos cuando están sufriendo. Yo debo unirme a ellos. Como iglesia hemos pasado muchas cosas, hermanos. Hemos sufrido muchas cosas. Recuerdo que algunos años, algunos hermanos cerraron las puertas a nosotros. Nos difundieron una mala fama, hermanos, en todos los lugares de aquí de México. Aún llegó a Estados Unidos, algunos que nos conocen, la mala fama que nos hicieron. Pero nosotros no hicimos nada más que oramos a Dios y Dios nos abrió puertas en otros lugares. Recuerdo también que aquí hemos sufrido, hermanos, muchas veces como iglesia, y hemos salido avantes cuando hemos salido o hemos enfrentado los problemas unidos. Quisieron quitarnos hace poco el lugar y oramos. Oramos a Dios y Dios nos dio la respuesta.
hermanos que han padecido por enfermedades fuertes y hemos orado, nos hemos unido en oración y Dios nos ha dado una grande y maravillosa respuesta por ellos. De una u otra manera hemos sufrido, hermanos, y hemos nosotros salido avantes cuando hemos luchado unidos entre nosotros. Pero también es cierto que hay hermanos que no se preocupan por nosotros, por nadie de nosotros, hermanos. Pero aún así, en esas circunstancias, la enseñanza es que no estamos solos. Nuestros hermanos están también al cuidado de nosotros. Es algo que no se nos debe olvidar. Cuando estemos sufriendo, estemos padeciendo, recordemos que también nuestros hermanos están ahí para ayudarnos. Vamos a pasar. Tengo otro punto y quizá este es el punto final de esta serie, hermanos. Y digo quizá, pero lo que quiero recordarte esta tarde también es que a pesar de todas las circunstancias que vengan a tu vida y muchas de ellas entren en desesperación y veas que continuamente alguien en particular te está atacando y sientas todas esas ganas de querer desquitarte, necesitas dejar la venganza para el Señor. Necesitas entender que la venganza es del Señor, no es tuya, es del Señor. Porque muchas veces esto es con lo que vamos a toparnos, es a lo que vamos a enfrentarnos, a querer actuar por nuestros propios medios, a querer desquitarnos del daño que nos están ocasionando o del daño que nos han causado. Pero como cristianos necesitamos entender que debemos dejar el lugar a la venganza para nuestro Señor, no es para nosotros. Vaya a Romanos, por favor. Romanos capítulo 12. Dice del versículo 17 en adelante hasta el 21. Es algo que cuesta trabajo muchas veces, hermanos, pero si nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, nosotros siempre vamos a salir ganando al final de cuentas, aunque muchas veces no parezca eso. Pero al final de cuentas tú y yo vamos a salir ganando si hacemos la voluntad de Dios. Romanos 12, 17 y siguientes dice: no paguéis a nadie mal por mal. Los judíos, hermanos, en el primer siglo este era todavía su hábito, su costumbre. Ellos tenían una ley que más adelante la vamos a ver en el pasaje que cita nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos tenían esta ley, esta norma: ojo por ojo, diente por diente. Si tú le sacas un ojo, te van a sacar también a ti el ojo. Si tú matabas un burro, también a ti debían matarte también un burro. Esa era la famosa ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Pero cuando llegamos a Cristo y cuando llegamos a las enseñanzas de Él, esto cambia rotundamente, hermanos. De hecho, desde la ley antigua, también en un tiempo Dios la modificó y Dios la cambió. Pero los judíos hacían lo que a ellos les parecía y muchas veces agarraban las escrituras y las manejaban a su antojo. Pero como cristianos se nos ordena y se nos manda lo siguiente: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Es decir, en vez de pagar mal por mal, mejor procura siempre lo bueno delante de todos los hombres. Procura hacer el bien. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es decir, todo lo que esté a tu alcance, lo que esté delante de ti, lo que esté en tus manos, procura siempre hacer el bien a aquellos que te hacen el mal.
No busques vengarte, no busques pagarle con la misma moneda. En lo que depende de ti, lo que esté en tus manos, procura estar bien con los demás, haciéndoles el bien. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, ¿qué, hermanos? Estos versículos nos enseñan una gran verdad, hermanos. Tarde o temprano, la gente que nos hace mal, tarde o temprano, la gente que hace mal, se las va a ver con Dios. A lo mejor a nosotros nos van a causar mucho daño, hermanos, y muchos males, sí es cierto. Y vamos a entrar en desesperación, pero cuando vengan a nuestra mente esas palabras, necesitamos entender que Dios es el que va a saldar esa deuda. Él es el que va a tomar venganza de los males que nos hacen. Y eso es una realidad, hermanos. A todos aquellos que hacen mal, Dios tarde o temprano les va a pedir cuentas y se van a enfrentar a su ira. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Estuve buscando en el Antiguo Testamento, y un día que tenga la oportunidad, si tiene concordancia, busque la palabra venganza y se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento abunda, hermanos, esta enseñanza. Constantemente al pueblo de Israel se le recordaba que la venganza era del Señor, y constantemente se va a encontrar con ejemplos donde el Señor toma venganza contra aquellos que hacen mal a su pueblo. La enseñanza en el Nuevo Testamento sigue siendo la misma. La venganza es del Señor. Mi responsabilidad es hacerle bien a aquel que me hace mal. Así que, versículo 20, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tienes que hacer? Fíjese, no si tu amigo, si tu quién, aquel que te está causando males, aquel que te causa males. Hace tiempo sacaron, creo que era un comercial de promoción contra el bullying, de una, o no sé si era una serie que estaban anunciando, de una niña, hermanos, que en la escuela siempre había una joven más grande que ella que siempre la atacaba y siempre le quitaba su sándwich, y pues la niña siempre llegaba toda asustada, y un día se va y la sigue a su casa, la muchacha, y se ve cómo abusan de la niña, se da cuenta que también de la niña abusa, y es una cadena que viene, ¿no? El marido abusa de la mujer abusa de la hija mayor, la hija mayor abusa de esa niña, y la niña pues busca abusar de la pequeña. Al día siguiente la niña se va a su casa y al día siguiente prepara 2 sándwiches, y entonces la busca a la niña para compartirle su sándwich, y pues la niña se sorprende porque pues siempre la busca para quitarle el sándwich y le hace mal, y al contrario ella buscó pagarle diferente manera, viendo un bien por ella. Esto es lo que nos enseña a nosotros. Siempre, en todo lo que dependa de nosotros, debemos entender, hermanos, que la venganza es del Señor, y Él va a pagar tarde o temprano a aquellos que nos hacen mal. Pero mientras que esto sucede, tú tienes que hacer bien a tu enemigo. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que no seas vencido de lo malo, es decir, no te dejes llevar y pagues mal por mal, sino que venzas con el bien el mal. Eso es lo que necesitamos nosotros traer a la memoria, tener presente. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 1 al 5, les recuerda a los cristianos que están padeciendo injustamente y los exhorta primero a que sigan ellos esforzándose por vivir una vida en santidad, porque Dios se las ha demandado, que tengan paciencia, que sigan constantes en ello,
y que prefieran padecer como cristianos en vez de padecer haciendo el mal. En los versículos del 1 al 5 les recuerda el fruto que habrá, hermanos, si ellos persisten en la vida que Dios les ha solicitado, en la conducta que Él les ha solicitado. Puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En otras palabras, de la misma manera en que Jesucristo nos dejó ejemplo, como se lo dijo en el capítulo 2, así el ejemplo de Él está para que nosotros lo sigamos, para seguir sus pisadas, les dice en el capítulo 2. Y aquí les vuelve a recordar, así como Cristo ha padecido por nosotros, también tú y yo debemos armarnos del mismo valor, sabiendo que al final saldremos victoriosos ante el pecado. Recuerde que en el primer siglo la mayor razón, o la principal razón por la cual el cristiano padecía era simplemente por ser cristiano. Y es por eso que le recuerda esto el apóstol Pedro. Y continúa diciendo, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es decir, ustedes que se están esforzando por vivir la vida que agrada a Dios, no están corriendo y no deben vivir como lo vivían en el antiguo tiempo, como viven ahora los gentiles, es decir, envueltos en el pecado. A los que viven todavía en el pecado, pues se les hace extraño, se les hace cosa rara que ustedes no caminen con ellos. A veces pudieran decir, como suele suceder en nuestros días, ¿verdad? Pues tú estás raro, ¿cómo que no te gustan las fiestas? ¿Cómo que no te gusta tomar? ¿Cómo que no te gusta fumar? Y empiezan a tacharlo, ¿no? A uno. Y es por eso que dice el apóstol Pedro, que porque no corren de la misma manera que ellos, hablan mal de ellos, levantan acusaciones contra ellos. Es por eso que dice que los ultrajan. Y luego continúa diciéndoles, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿De quién es la venganza, hermanos? ¿Ante quién se van a enfrentar aquellos que nos hacen mal? Dios. Recuerdo hace tiempo que una persona le buscaba mucho pleito a mi hermano José Manuel, y un día llegó por la espalda y le puso unos buenos golpes a José Manuel, y él se contuvo y solamente volteó y le dijo, que Dios te bendiga. Se dio la vuelta y dice, sin duda que hubo a lo mejor ganas de querer responder, pero cuando entiendes que la gente que te hace mal, tarde o temprano se las verá con Dios, pues es una grande bendición, una gran alegría que debe formarte. Porque tú te das cuenta que al final todo ese sufrimiento, todo aquello que padeces por causa de otros, el daño que te causan, al final van a recibir su retribución ellos. A veces pensamos que puede ser inmediata, pero Dios tiene su tiempo, hermanos, y Él sabe el momento en que le darán cuenta. Si no es en este momento, si no es aquí, será cuando se enfrenten con Él cara a cara, y entonces pagarán todo el mal que nos han hecho. Mateo capítulo 5. Versículos 38 hasta el 48 dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. 5:38 hasta el 48. Esa es, el Señor Jesucristo está estableciendo su nueva ley, hermanos, las nuevas ordenanzas que ahora el cristiano debe seguir. Trae a colación, saca
los mandamientos del Antiguo Testamento para establecer sus nuevas enseñanzas. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es que, fíjese, no lo enfrentes, no le hagas frente a él, no te pongas al tú por tú con él, no lo resistas, porque al resistirle la consecuencia va a ser mala también para ti como para él posiblemente. Por el contrario, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta era la enseñanza de los fariseos, de los maestros de la ley en aquel tiempo, porque el mandamiento de Levítico no decía eso, sino que ellos lo aplicaban así, y máxime cuando estaban siendo oprimidos por Roma, estaban bajo el yugo de Roma. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es fácil, hermanos, orar por alguien que te ha hecho daño todo el tiempo. Alguien que continuamente busca hacerte el mal, que continuamente está poniéndote en mal delante de los demás, levantando falso testimonio contra ti. Es fácil, hermanos, es fácil hacerle bien a aquel que sabes que te ha hecho mucho daño. Sin duda alguna que no. ¿Qué pasa, hermano, cuando tienes delante de ti a una persona que te cae muy bien y a su lado está aquella que te ha hecho mucho daño siempre, todo el tiempo? ¿Cómo saludas a aquel que te cae muy bien? A tu gran amigo a lo mejor. Un gusto, un abrazo, un buen apretón de manos, un beso en la mejilla, un abrazo fuerte. Pero ¿cómo reaccionas con aquel que te ha hecho daño? Buscas estrechar la mano rápidamente y elegante. A lo mejor lo pasas por desapercibido y después dices que no lo viste. Pero sí cuesta trabajo, hermanos, obrar el bien con aquellos que nos hacen mal. Pero el Señor Jesucristo nos da una razón muy fuerte para que tú y yo lo hagamos. Y de hecho el Señor Jesucristo sabe que es un poco difícil, que cuesta trabajo hacer el bien a aquellos que nos hacen mal. Mira lo que dice enseguida. Todo eso lo tienes que hacer por una razón, para que seáis, versículo 45, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, tú tienes que actuar de esta manera para que tú representes bien a tu Padre Celestial, para que tú actúes como Dios, tu Padre, actúa, porque Él no hace la diferencia entre buenos y malos. Él no dice, a estos que se portan bien solamente les voy a bendecir con los frutos, y a estos no los voy a castigar con el solazo. No, dice que Dios trae algunas bendiciones como el llover, como el salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y esta es la razón por la cual tú tienes que ser movido a obrar de esa misma manera. Si tu Padre Celestial, si nuestro Padre Celestial obra de esta manera, lo que Él espera es que obremos igual que Él, para que seáis hijos de vuestro Padre, es decir, para que representes a tu Padre como tal.
Y luego continúa diciendo, porque si amáis a los que os aman, ¿de qué sirve? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos, solamente, fíjese, a tus hermanos, con los que estás bien, con los que te va muy bien, con los que continuamente los ves, que no te causan daño, que están muy bien con ellos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, actúa como tu Padre celestial, que no hace distinción entre buenos y malos. Sí cuesta difícil, sí, hermanos, pero al final tú y yo vamos a tener una recompensa. Estaremos actuando como nuestro Padre celestial. Es Dios quien hace o quien ve, nuestras acciones. ¿Qué necesitas recordar entonces? En medio de los problemas necesitas de recordar dos cosas. Primero que nada, que también tus hermanos están para ayudarte en la situación. Recordar que por fuerte que sea, acuérdate que van a estar ahí también tus hermanos para ayudarte. Quizá no todos, pero Dios espera que todos lo hagamos, hermanos. Que cuando un hermano de nosotros padezca, también nosotros padezcamos juntamente con él. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, para que la carga sea más ligera. Y número 2, así tan grave sea el problema, la situación en la que te encuentres, y sientas todas las ganas de descargar tu ira sobre la persona que te hace mal, detente y recuerda que la venganza es del Señor. Sí, a veces traerás a nuestra mente y dirás, pues yo no sé cuándo el Señor le va a pagar, porque pues yo lo veo bien feliz y contento y yo acá estoy sufre y sufre. No te preocupes, no te preocupes por eso. Entiende que tarde o temprano la persona que te hace mal se va a enfrentar a Dios, y tú estarás bien delante de tu Padre, porque obraste como Dios te lo ha ordenado, y aquella persona se enfrentará a su ira. Parece difícil, hermanos, pero cuando tú encuentras y te das cuenta que Dios está en favor tuyo, debe venir una gran alegría, porque tú estás obrando conforme a la voluntad de Dios y Dios está obrando en tu favor. Así que deja el lugar a la ira de Dios, deja el lugar a la venganza a nuestro Padre Celestial, y recuerda que Dios está siempre en todo problema que se presente para ayudar. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por ese mensaje, esta exhortación de tu palabra. Parecerá, Señor, difícil muchas veces entender que nuestros hermanos están para ayudarnos, porque a lo mejor hemos experimentado a muchos hermanos que no se preocupan por nosotros. Pero eso no nos debe impedir, Señor, el entender que allí están mis hermanos para ayudarme. Tú sabes, y yo he estado agradecido contigo, porque en esta iglesia ha habido hermanos que hemos luchado juntos, que hasta el día de hoy permanecen firmes con nosotros, luchando palmo a palmo, Padre Celestial, saliendo avantes por tu palabra, por el nombre de tu Hijo Jesucristo, en toda circunstancia que se ha presentado difícil a esta iglesia. Tú sabes, Señor, que yo he estado agradecido contigo porque mis hermanos se han mostrado muy agradecidos y muy dispuestos a ayudarnos en medio de las circunstancias difíciles que hemos pasado como familia, tanto en mi salud como en las situaciones económicas. Y tú sabes, Señor, que no soy el único, sino que otros muchos más hermanos hemos sido beneficiados por la ayuda de nuestros hermanos, porque hemos luchado juntos. Así que te agradecemos por ello, por nuestros hermanos que luchan palmo a palmo, que se esfuerzan,
que luchan nuestras batallas también, que juntos salimos adelante, luchando en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Celestial, y que tú nos ayudas a seguir. Gracias, Padre Celestial, por esa satisfacción, esa confianza que viene en nosotros al entender, Padre Celestial, que así se burle, así actúe aquella persona haciéndonos mal cada día, constantemente, Señor, su amor. Yo no debo cansarme de hacerle bien, porque a su tiempo, Señor, al tiempo tuyo, tú darás la venganza, pagarás conforme a sus obras a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir alentándonos cada día y entender que en ti somos más que vencedores, que estando en ti, confiando en ti, viviendo conforme a tu voluntad, los problemas, Señor, pasarán a otro término. Entenderemos que son parte de nuestra vida, que son parte de nuestro crecimiento muchas veces, Señor, de nuestra fe, que son parte, Señor, en las cuales también tú muestras tu amor para con nosotros, tu cuidado para con nosotros. Gracias, Señor, por los problemas que vienen. Gracias por los problemas que constantemente permites que lleguen a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que en esos momentos, en esas situaciones, recordemos todo lo que tu palabra nos ha enseñado hasta el día de hoy, para así decir que en ti realmente somos más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo agradezco. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejo lugar a quienes están presidiendo.